Tenemos un contacto especial y queríamos realmente contárselo, y ahí directamente con Israel, donde se encuentra un profesor de gran trayectoria en su país. Él es argentino, médico, investigador, poeta, humanista, en fin, además ha sido vicepresidente del Colegio de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, institución que ha recibido en la década de los 80 un premio Nobel. Sí, señores, él es un premio Nobel también. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas noches. Es el profesor Ernesto Cajan, allí directamente en Israel. Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Bolivia en Hora 23. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado a hacer este reportaje desde la República de Bolivia, que yo tanto amo. Quiero pedirle, por intermedio suyo, Miriam, quisiera dar un saludo a todo el pueblo boliviano, a los médicos, a mis exalumnos y a los miembros de la Sociedad de Salud Pública de Bolivia, que me entregaron un recuerdo muy lindo en el año 1997, y también a la Universidad Ecológica de Santa Cruz, la Universidad Nacional, de la cual yo soy el doctor honorario. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Cajan, por estar con nosotros esta noche. Queríamos saber cómo está, o que nos cuente un poquito más acerca de este método que están utilizando en Israel, el 10-4, que le llaman 10 días de cuarentena, 4 días de trabajo, para que ustedes nos digan el éxito que han tenido justamente con este método en medio de esta pandemia que estamos absolutamente todos en el mundo padeciendo. A ver, cuénteme cómo están manejando aquello en Israel. Lo que hizo Israel no fue nada extraordinario, simplemente, y como sabemos, la epidemia vino de China, pasó a Europa, Israel, y ahora está llegando a América Latina, o sea, del oriente hacia el occidente. Eso fue una suerte, porque para Israel pudo ver un poco, conseguir un poco de experiencia de lo que estaba pasando en el otro lado. Lo que los epidemiólogos vimos era que la velocidad de infectación que tiene este virus es muy superior a los otros virus que conocíamos antes, del SARS, del MERS, la gripe porcina. Tan rápido que entonces en la cadena, en las uvas asintóticas, se empezaron a multiplicar constantemente. Esto hizo que Israel entonces se preparara para la epidemia. Lamentablemente muchos países, incluso en Europa, no lo hicieron. Cuando empiezan a haber casos de algunos israelíes que estaban allí en China, entonces lo que hace Israel es cerrar el aeropuerto. Se mandan a buscar algunos israelíes que estaban en otros países, y los aviones que estaban llegando a los israelíes, infectados o no infectados, no se sabía, los ponen en cuarentena 14 días, y a los no israelíes, los que vienen de países como China, Corea, Singapur, Japón, los mandan de vuelta. Entonces eso le da tiempo a Israel. Lo segundo que hace Israel, ya cuando llegó a Europa y se ve que la epidemia es muy grande y hacen falta respiradores, Israel tenía 200 respiradores, pide 2.000 más, que nunca se usaron. Pero bueno, es muy bueno que hayan tenido eso es la prevención. Llega la epidemia en Israel y se empieza a multiplicar cada 3 días. Primero aparecen 2, 3 casos, 10, 15, 20, y de repente 200, 400, 800 cada 3 días. Y entonces lo que se hace es se dividen los hospitales en 2.
hospitales generales y hospitales de corona. Eso en todos los hospitales de Israel se hizo. Bueno, lo otro que se hizo es, se cerraron todos los colegios, las universidades, se cierran todos los negocios, menos los que tienen que ver con salud, alimentos y medicamentos. Las personas entonces están impedidas de salir, solamente pueden salir para comprar esos medicamentos, esas cosas y alimentos durante solamente 100 metros y demás. La epidemia entonces empieza a crecer, como les dije, y llega un momento en que hay que dar tratamiento. Bueno, los enfermos, tratamiento no hay. Los enfermos que empiezan a recuperarse y que se hacen negativos, ellos están curados, tienen anticuerpos. Es también una proteína contra el virus. Ese anticuerpo le empiezan a sacar plasma a los sanos y ese plasma lo inyectan a los enfermos muy graves. ¿Cuántos se salvaron? No sabemos, pero muchos de los que recibieron esa transfusión de plasma con los anticuerpos se salvaron. Tratamiento específico, como les digo, no hay. Se publicaron cosas en internet, noticias falsas, incluso algo se dijo de que Israel tenía un remedio fantástico. No es cierto. Lo que se hizo acá en Israel bien fue previsión y evitar el contacto. Ahora bien, lo que sí se hizo en Israel es investigación. Se investigaron 3 cosas. Primero, hacer una vacuna que está ya bastante adelantada, pero hay otros países, como por ejemplo en Francia, Estados Unidos, en Seattle, en misma China, se está llegando a esa vacuna. Esa vacuna va a tardar todavía 4 o 5 meses, pero eso no es nada, porque normalmente una vacuna tarda 8 o 10 años en hacerse. Bien, la curva en este momento se estabilizó y empieza a bajar bruscamente. Cuando una curva se estabiliza y cuando baja, es porque se agotan los susceptibles. Israel tiene 9 millones de habitantes, 17.000 casos de enfermos. 17.000 casos de enfermos contra 9 millones no es nada. Lo que yo explico, que la única explicación que le encuentro es que por cada caso que se ha registrado de enfermo, incluso los enfermos pero registrados, debe haber por lo menos 1.000 que no están registrados y que siguen contagiando y contagiando. Entonces ahora sí, hay menos susceptibles por esa cantidad de miles, vaya a saber, a lo mejor hay 1 millón ya en Israel que han estado en contacto con el virus. El otro problema terrible es la economía. La economía en este país de 9 millones de habitantes hay ya 1.300.000 desocupados, empresas quebradas, cerradas. Entonces ahora que ya está bajando, porque entran nada más que de 13 a 20 casos por día, lo que no es nada, solamente 1 o 2 muertos por día, de repente 5, lo que hay que hacer es recuperar la economía. Entonces se han empezado a hacer los colegios con algunas cosas muy interesantes, no sé si tenemos tiempo, y el Estado paga a los desocupados, ayuda a las empresas para que puedan seguir trabajando y recuperarse. Los restaurantes todavía están cerrados y los estadios todavía no funcionan. Bueno, Salud. Esto del plasma hiperinmune también ya está comenzando a practicarse en nuestro país y lo de la vacuna, bueno, sí, lo de los anticuerpos, evidentemente ese es un tema que todavía está en mucha discusión, algunos están aceptando, otros no, lo de la inmunidad de rebaño, por ejemplo, pero doctor Cajan, este tiempo de pandemia que estamos padeciendo en el mundo, ¿puede usted comparar con algún otro momento que ha sufrido a la humanidad? ¿Qué dice usted? Esta sí que es una pregunta.
Bueno, yo la voy a responder no solo como médico, sino como humanista, poeta y hombre de paz. Quiero otra vez entonces contestarla también en nombre de la Universidad Nacional Ecológica, de la cual yo soy el embajador honorífico. ¿Por qué importante? Porque también tiene un aspecto ecológico fundamental. Bueno, fíjese que después de las grandes epidemias, de todas las grandes epidemias, han habido cambios políticos, sociales, económicos y filosóficos. Porque la gente durante la epidemia se hace preguntas, y son preguntas que no siempre tienen respuesta. La epidemia del siglo XIV de la peste negra en Europa, en el cual murieron 25 millones de personas, en un momento en que la ciudad de París tenía nada más que 4 o 5 mil habitantes, y en la cual murieron creyentes y no creyentes, ricos y pobres, reyes feudales y campesinos, y la Iglesia había acusado a los no creyentes. En ese momento entonces termina la epidemia y como respuesta se va a buscar en la filosofía clásica de Grecia y de Roma y en las noticias que venían de Marco Polo de visitar el Imperio Mongólico, se crea el Renacimiento, en el cual todo se cambia y aparecen nuevas concepciones, incluso económicas, que dan lugar al capitalismo. Pues bien, la epidemia del año 1918, de la llamada gripe española, en el cual se habla de que murieron en las dos fases de la epidemia 100 millones de personas, produce esta epidemia que se termine la Primera Guerra Mundial, que se cree la Sociedad de las Naciones, que después se transformó en las Naciones Unidas, y que la mujer empiece a tener una función social importante. Aparecen los movimientos femeninos. En esta epidemia de coronavirus, en el cual la situación mundial está muy mal, no por la epidemia de coronavirus, sino antes, en el cual hay una agresión terrible contra el medio ambiente, en una situación en la cual se han producido tantos adelantos científicos y técnicos. Hay tanta mortalidad infantil y tanto hambre y tanta injusticia. En el momento en que las bombas atómicas hacen peligrar la existencia de la vida sobre el planeta, y en un momento en que el dinero es más importante que ser médico o que ser artista o que ser poeta, se producen grandes cuestiones y se tiene que producir un gran cambio porque la sociedad está muy mal. Si todos trabajamos en ese sentido, la sociedad nueva tiene y puede ser más humanista, más justa, más protectora de los viejos, de los niños, de la sociedad, de los trabajadores, protectora de la naturaleza, protectora del medio ambiente, de los animales, protectora de todos. Nosotros podemos hacerlo porque tenemos los recursos que no existían antes, pero hay que tomar la decisión. La decisión está en manos de todos nosotros. Okay, gracias por darme la oportunidad de exponer esto
que yo tengo escrito no solo en 2 páginas, sino en grandes artículos. Muchísimas gracias, los quiero.